en el primer episodio de nuestro podcast, que es Lo que no se habla en el altar, con un invitado súper especial, que es Abraham Núñez, que es líder de alabanza de la iglesia Fuentes de Poder. Mucho gusto, Abraham, ¿cómo estás? Abraham, ¿cómo estás? Hola Perla, Dios te bendiga, buenas tardes, gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y pues es un gusto para mí estar aquí y ya mencionó todo de mí prácticamente. Mi nombre es Abraham Núñez, actualmente pertenezco a la iglesia Jesucristo Fuente de Poder, central en Culiacán, Sinaloa. Tengo el gusto de ser el líder de alabanza y pues es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo nuestras experiencias o las preguntas, o sea, la forma en la que nos ataques para esta tarde, pues es un gusto estar aquí para nosotros. Qué bueno que vienes preparado y me gustaría que nos dieras un poquito, nos hablaras de ti. Cuéntanos hace cuánto tiempo eres líder de alabanza, cómo fue tu proceso, para conocer un poco más de ti. Ok, pues de líder de alabanza tengo actualmente, voy para 2 años. Nada más que en el rumbo, durante esos 2 años hubo como que un pequeño corte, porque hubo unos cambios en la iglesia donde yo estuve, hubo una reestructura. Yo pasé de ser líder de alabanza a ser líder de jóvenes y otra persona cubrió mi lugar como líder de alabanza. Posteriormente a eso, después hubo otros cambios más y actualmente volví a ser líder de alabanza, pero pertenezco a la alabanza y aparte sigo con el ministerio juvenil. Y pues actualmente estamos en esos 2 departamentos cubriéndolos pues para la gloria de Dios. Tengo la fortuna de tener chicos a mi cargo en tanto como juvenilmente como de este lado de la alabanza. Es una gran responsabilidad, además que tienes 2 liderazgos, líder de jóvenes y aparte líder de alabanza. Y ese proceso, ¿cómo fue? ¿Qué te llevó más bien a ser líder de alabanza? Porque tengo entendido, bueno, fue un llamado de Dios, tu pastor te dijo, ¿sabes que vas a ser líder? ¿Qué fue lo que te llamó? Pues más que nada, yo creo que lo más importante en tu vida es que tú tengas claro cuál es el rumbo de tu vida, hacia dónde vas, ¿no? Entonces, si tú caminas como una visión de parte de Dios a tu vida, tú vas a caminar hacia donde tú te lleve la vida, ¿no? Pero tú tienes que tener un objetivo claro de qué es lo que Dios tiene para ti. Yo desde, ¿qué se podría decir? 15 años, no sé, ya tenía en claro para dónde me iba a llevar Dios. Por algunas cosas de la vida, pues yo rechazaba, ¿no?, el hecho de lo que Dios quiere para uno, porque uno quiere experimentar el mundo, a uno le llama mucho la atención. Como joven, ¿no? Como todo joven te llama la atención muchas cosas y más cuando eres una persona que no nací en el evangelio, pero de temprana edad Dios llamó a mis padres, posteriormente llegué yo. Entonces, cuando tú miras ciertas cosas, cómo funciona una iglesia al final de cuentas, pues tú decides si tomar el llamado o rechazarlo. Entonces, yo como que me puse un poco a la voluntad de Dios. Fui el hijo pródigo perdido que después regresó a la casa de su padre. Pero, ¿cómo llegó el ministerio? Respondiendo a tu pregunta, cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué joven. Llegué después de un proceso difícil que había pasado en mi vida. Había vivido muchísimas cosas en el mundo. Llegué con un corazón lastimado por parte del mundo y por parte de la iglesia, porque mi corazón se podría decir que estaba en ese momento como dividido, ¿no? Como tenía un corazón como lastimado por parte de todo lo que me había pasado en el mundo y por parte de lo que me había pasado dentro de la iglesia, por múltiples procesos que yo miraba de mis papás, que los absorbía yo al final de cuentas. Entonces, muchas personas dicen esto, ¿no? Es una frase muy típica, yo la escucho de personas que a edad ya adulta llegan a los pies de Dios. Me hubiera encantado nacer en el evangelio, o que de joven. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, lo que yo experimenté de la juventud cuando fui llamado a las cosas de Dios, pues a lo mejor llevaron a mi mente a una madurez espiritual o a entender las cosas de Dios de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta iglesia, cuando yo llegué a Fuente de Poder, te mencionaba que llegaba con un corazón como confundido, lastimado. Entonces hubo una persona que fue una pieza fundamental en mi vida, en todo mi proceso de restauración, tanto como lo fue el pastor, como lo fue otra persona externa, un gran amigo que fue el que me llevó a ese lugar, porque yo trabajaba en un lugar y ahí lo conocí y él todo el tiempo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo, ponía miles de pretextos para no ir a la iglesia, no, claro.
claro, no, pues no quería saber nada de la iglesia. Entonces un día terminó por convencerme. Dios trató conmigo ese día que yo fui. Dios hizo algo en mi corazón. Entonces el proceso fue que todos tenemos un proceso de manera diferente. Tal vez muchos pueden decir, yo de la noche a la mañana fui líder de alabanza porque Dios me llamó de esta forma. No fue mi caso. Cuando yo llegué ahí, muchas personas actualmente me ven y es el consentido del pastor, por eso está ahí, ¿no? Es que le cae bien al pastor. Es que es bien barbero con el pastor. Es que él de seguro, no sé, cualquier cosa que la gente hable de ti, ¿no? Y te miran ahí como si nada, te miran ahí y piensan que fue un regalo que te están dando, ¿no? En mi caso no fue así. Cuando yo llegué, yo pasé un proceso de muchos años. Yo pasé para poder ser líder en esa iglesia. Yo tuve que durar aproximadamente, yo creo que entre 6 y 7 años. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Y además nadie miró lo que yo hacía. Y lo que voy a contar es algo porque tú me lo estás preguntando, ¿no? Claro. Pero no es vanagloria ni nada, pero esto quiero que quede como una experiencia. Si alguien anhela algún cargo en su iglesia, si alguien anhela ser tomado en cuenta por parte de Dios, ¿no? Que es lo principal, que Dios te tome en cuenta para un llamado, porque es hermoso que Dios se fije en ti. Entonces, lo que yo hacía, como en mi corazón había un agradecimiento a Dios por ciertas cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida, de cómo Dios, yo tomo el ejemplo de que a veces somos como una naranja, que absorbemos todo lo que hemos vivido. De repente llega Dios a tu vida y te pone como si fuera un exprimidor, y tú eres esa naranja, y Dios te pone ese exprimidor y te empieza a sacar todo el jugo, te empieza a quitar todo lo que tú has absorbido, que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces somos procesados de esa manera. Entonces, por el agradecimiento que hay en mi corazón, muchas veces yo me quedaba en la iglesia a dormir. Yo después me levantaba en la mañana y limpiaba la iglesia, limpiaba los baños. La iglesia en la parte de atrás, el pastor tenía unos departamentos ahí, y mi amigo tenía un pequeño departamento donde yo me quedaba ahí con él. Me quedaba, ¿para qué? Para el día siguiente poder asistir a la iglesia, porque muchas veces no tenía dinero yo, no tenía ni un peso para ir a la iglesia, pero como yo quería asistir, yo quería estar ahí, yo me quedé muchísimo tiempo ahí, y al día siguiente iba a la iglesia y ahí me quedaba. Así, si tuviera dinero o no, a veces donde estaba la iglesia, ahorita actualmente ya gracias a Dios ya ha pasado por una modificaciones donde ya puedes llegar de una manera más accesible a la iglesia. La he visto y se ve muy bonita, la verdad. Sí, gracias, pero pues los que pasamos el proceso del principio van a saber que no todo el tiempo ha sido así, ¿no? Entonces, para llegar a la iglesia había un camino súper largo. Ese camino, no te sabía decir que son unos 2 kilómetros, no sé, 3 kilómetros. Entonces era pura terracería. Cuando llovía, te imaginas el lodazal que se hacía. Y como yo me quedaba ahí, y por ahorrarme a lo mejor un camión para ir a trabajar o no gastar algo, me iba caminando con mi amigo. A las 5 de la mañana, todo oscuro, caminábamos por el lodazal, peligrando que nos pasara algo, ¿no? Porque aparte era una colonia, estaba ubicada en aquel entonces una colonia que era peligrosa. Y caminábamos. Sí, no, por favor, porque... No voy a decir nada, no es para allá, ¿no? Pero entonces caminaba. Llegaba, me subía al camión, se me acaba viendo el camionero así que qué onda, todos los pies enlodados, así. Entonces fue un proceso muy difícil, porque también después tuve muchos malos entendidos con el pastor. Al principio nos agarrábamos, era una cosa que no nos podíamos ver, no me tragaba, no lo tragaba yo a él. No, o sea, son unas cosas de que Dios te va haciendo entender. Y yo ahora le digo al pastor, me siento con él y yo platico ahora mucho con él, cotorreo mucho con él, gracias a Dios. Ya son consentidos ahí. Ahora sí ya nos llevamos bien. Ahora sí. Ya, pues de perdido lo soporto más. Entonces, le digo, pastor, cada vez, por ejemplo, cuando empecé con el liderazgo de la alabanza, las primeras veces me sentaba con él y lo primero que yo le decía, el pastor me decía, ¿qué tienes? Pastor, es que no tengo tiempo ni de llorar, le decía la verdad. Si alguien quiere tener un liderazgo, lo que tiene que aprender es que no va a tener tiempo ni siquiera de ponerse a llorar. No puedes mostrarle tú nunca a la gente que tú estás triste. No puedes mostrarle a la gente que tú estás pasando por un problema. No puedes quebrarte ante la gente que está ahí, porque ellos esperan algo de ti. Te pones una máscara. Te pones un escudo, prácticamente. Te pones un escudo donde tú todo el tiempo estás reflejando algo, aunque no sea así, ¿sabes? Qué difícil. Es complicado, ¿no? Es complicado,
pero gracias a Dios el pastor siempre ha estado ahí para uno escucharlo, atenderlo. Entonces algo que todos tienen que saber es eso, nunca te puedes quebrar. Yo le decía, pastor, es que no tengo tiempo ni de llorar, me acuerdo que le mencionaba mucho. Y el proceso para llegar ahí fue ese, es un proceso constante de muchas cosas que tú haces, donde la Biblia te dice, lo que tú hagas en secreto, Dios te lo recompensa en público. Entonces, no todo líder que está ahí, eso yo quiero que sepan, no todo líder que está ahí está porque nada más al pastor se le antoja. Tal vez en algunas iglesias es así, en otras tal vez no. Pero si tú anhelas algo y ser tomado en cuenta por parte de Dios, haz cosas en lo oculto que nadie sepa que tú estás haciendo para que Dios te tome en cuenta. Y tomo eso, lo que tú dices de que ese proceso que te llevó a lo que eres ahora. Y en el caso de pongámosles así, tus chicos de la alabanza, ¿cómo eres tú con ellos? ¿Qué disciplinas le pones a hacer? ¿Qué, eres muy exigente? ¿No eres exigente? ¿Eres disciplinado? ¿No lo eres? ¿Qué medidas tomas para que ellos puedan salir al altar? Porque estar en el altar es una súper responsabilidad. No cualquiera debe, perdón por la palabra, pero no cualquiera debe estar en el altar. Y tú como líder, ¿qué es lo que haces ahí? Pues mira, como líder lo primero que todos tenemos que hacer, el líder tiene que ser una persona que tiene que estar en constante comunión con el Espíritu Santo. Tienes que estar día y noche, estar hablando con Dios, porque si no es así, el enemigo te va a comer, la verdad. La inexperiencia te puede llegar a alcanzar y muchas veces puedes llegar a meter la pata, todo lo que da, por la misma inexperiencia o el hecho de que no estás conectado a escuchar al Espíritu Santo. Entonces, esto de cómo le haces para elegir a quién está ahí y quién no es un tema complicado, porque a lo mejor muchos van a estar en contra, a lo mejor muchos van a decir, es que sí, esto es así, se tiene que ser de esta manera o se tiene que ser de esta manera, pero puede ser una opinión muy dividida, porque para empezar, lo primero que a mí me gusta hacer cuando yo veo una persona que le voy a dar participación es concientizarla. A mí me gusta decirle, mira, tú tienes un talento extraordinario, ¿no? Porque para estar en la alabanza primero tienes que tener algún talento, no vas a estar ahí nada más porque sí, o tienes que cantar, o tienes que tocar la guitarra, o algo tienes que hacer. Por lo menos yo tengo conmigo en el Ministerio de Alabanza personas que no saben cantar, que no saben tocar, pero ¿sabes qué hacen bien? Ministran. Ellos agarran un micrófono y a la hora de estar ahí y la gente cree que son parte de la alabanza y mientras están ahí a lo mejor hacen como que están cantando, a lo mejor hacen algo, pero no, o sea, para la hora de la administración ellos salen, imponen manos, le dan una palabra profética a las personas y es un boom, ¿no? Entonces, algo tienes que saber hacer para estar ahí en alabanza, ya sea un instrumento o cantar. Entonces, lo primero que a mí me gusta es hacerlo, entrar en un proceso de maduración, ¿sabes? Hacerle entender que al estar enfrente, primero, la primera responsabilidad que tú tienes que tener es tratar de guardarte, de vivir una vida conforme en santidad, una vida conforme a Dios le agrade. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar tu testimonio. Entonces, lo primero que tienes que saber es que vas a ser atacado por todo el mundo. Sí. Entonces, el proceso que a mí me gusta es un proceso de maduración, que ellos entiendan que van a ser vistos por todo el mundo. Todo lo que hagan bien, hay gente que se lo va a aplaudir, pero lo que más te van a ver es todo lo que tú hagas mal. Siempre. Todo lo que tú hagas mal es lo que la gente todo el tiempo va a estar ahí, va a estar expectante a ver qué va a pasar contigo. Tienes que entender, me gusta concientizar lo que tienes que entender, que es un lugar que tú tienes que pelear, que si yo te lo doy, te digo, ¿sabes qué, Perla? Tú vas a ser mi vocalista principal. No, pero pues, adelante. tú vas a cantar para que ya se vayan todos. No, le digo, si yo te doy esa responsabilidad, yo quiero que tú pelees por esa responsabilidad, que tú me demuestres a mí que realmente quieres estar ahí. Y hay muchas exigencias donde yo estoy, que son por parte del ministerio de mi pastor. Mi iglesia es una iglesia que trabaja como hormiga, pero mi iglesia es un lugar donde muchas personas no duermen, donde las personas están trabajando. Tenemos a nivel de estado, tenemos muchas obras. Ahí llega una persona y se dice, pastor, yo quiero trabajar. Es un contrato que vas a hacer, que no sabes lo que estás pidiendo y estás haciendo.
Porque en el momento que tú le digas, pastor, yo quiero trabajar, ok, la iglesia tiene esto, esto, esto y esto, aquí hacemos esto, ¿quieres participar conmigo? Todos los días oramos, 10 de la noche, son 2 horas de oración, te vamos a asignar ciertos días, te vamos a asignar un recorrido, te vamos a poner a trabajar en lo espiritual, te vamos a poner en oración y constante comunión con el Espíritu Santo. ¿A las 10 de la noche ora? Todos los serio? días, todos los días a las 10 de la noche estamos orando. Wow. Todos los días. Todo aquel que es líder o algún servidor o algo que participe en la iglesia tiene que estar con nosotros en eso. Y si alguno no se conecta, ¿qué pasa ahí? Como Pues, que, ay, me quedé dormida, o ay, sí, estoy cansado, ¿qué pasa? Pues está una fuerte exhortación por bueno. parte de nuestro pastor principal. Un saludo para mi pastor que ahorita actualmente de hecho están ellos predicando una campaña fuera de la ciudad. Yo tenía que estar allá, pero me escapé de repente para estar aquí. Porque ya tenía un compromiso con Víctor de hace tiempo. De hecho le mencionaba que no recordaba. Víctor es nuestro productor. Saludos. Saludos para Víctor. Entonces, ellos actualmente están allá y te mencionaba que sí, la iglesia es una iglesia que todo el tiempo está constantemente en oración, así es. Entonces, todos los días nos conectamos. Si no, ¿qué pasa si no te conectas? Pues yo por experiencia propia sé qué pasa, porque las primeras veces, pues que las primeras veces es que es algo complicado, porque por ejemplo aquí, no sé en otras partes de cómo sean las costumbres, pero aquí los trabajos normalmente es levantarte a las 5 de la mañana, ¿no? Para ir a trabajar. Si tú tienes un empleo, normalmente es a las 5 o 6 de la mañana levantarte y te vas a trabajar, ¿no? Pues yo he tenido empleos que no me levanto tan temprano, ¿no? Pero ok, muy bien. No, normalmente, ¿no? La gente trabajadora. Entonces, pues sí, tienes que levantarte a esa hora, entonces es complicado que todo el tiempo estés orando a las 10 de la noche, terminar, porque al principio terminábamos hasta la 1 de la mañana, 12 y media, entonces ya llega un punto de dice, ya no puedo, y al principio me escapaba y no me conectaba, y lo primero en la mañana, un mensaje de mi pastor y una llamada, ¿qué pasó contigo? Y yo, no, pastor, es que esto y el otro, y poniendo pretextos, excusas, es que yo tengo trabajo, usted no me entiende, yo también trabajo, me dice el pastor, porque mi pastor también trabaja, él es ingeniero civil, constantemente está trabajando. Y algo que tienes que ser como líder, el ejemplo principal lo tienes que tener tú. Si tú vas a exigir a tus personas que oren, tú tienes que ser una persona de oración. Si yo te voy a obligar a ti a que leas la Biblia, tú tienes que ver ese ejemplo en mí que yo sé por lo menos algo de Biblia. Y es que no es obligación, es más que nada te nace hacerlo, porque es para Dios, es tu comunión que tienes con Dios. Y aparte, ese punto que dices tú, de que tú como líder no puedes pedirle a pongámosle así, a tus chicos de la alabanza, hacer algo que tú no haces. Sería Exacto. Ser una persona que tiene una doble vida, una máscara o hipocresía también, tal cual. Entonces tú no puedes pedir lo que no haces o no das, más bien. Sí, pues es un ejemplo que tú tienes que dar, y el primer ejemplo que yo siempre tomo es Jesús, y otro gran ejemplo que yo tomo es Moisés. Wow. O sea, Moisés son líderes natos, ¿no? Jesús y Moisés son personas que se dedicaron a discipular personas. Más que nada Jesús, ¿no? Él se dedicó a construir personas con una misma visión. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es, te mencionaba, concientizar y transmitir esa misión. ¿Cuál es nuestra visión? Agradar a Dios, adorar a Dios. ¿Qué es un músico? ¿Para qué estamos ahí? Principalmente para que la presencia de Dios descienda. Si tú dice la palabra de Dios que cuando Saúl, un espíritu lo atormentaba, él pidió una persona que tocara bien. Él dijo, tráeme a alguien que toque bien. Entonces, él estaba pidiendo un talento. En eso llegó un profeta y le dijo, yo conozco a un muchacho que es hijo de tal, y él toca bien, pero además Jehová está con él. Entonces, ¿qué pasaba? Una cosa es que alguien toque bien y otra cosa es que Jehová esté contigo, y ahí se mira el efecto de una persona cuando está lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Tú tocas y los espíritus que atormentan a ciertas personas, el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Entonces, eso no va a pasar cuando estamos personas enfrente en el altar que estamos en constante pecado. Claro, somos humanos, vamos a fallar, pero es muy diferente, y eso quiero dejar en claro, la práctica del pecado a cuando tú llegas a pecar de una manera inconsciente o que de repente fallaste, ¿no? Lo que Dios aborrece es la práctica del pecado.
Y Pablo lo dice constantemente, el que nos llamó va a terminar la obra en nosotros. Eso quiere decir que durante el tiempo que Dios termina la obra, tú te puedes equivocar. Pero eso no quita que tú trates de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Pablo lo exige en Efesios, lo exige en Corintios, lo exige Pedro en las cartas de él, lo exige casi todo el Nuevo Testamento, te exige el vivir en santidad, porque en el tiempo de la gracia, lo que Dios más te exige es que tú trates de vivir conforme un corazón a Dios, que trates de vivir en conexión con el Espíritu Santo. Y hay muy buenos puntos que tocaste ahí. Hablaste sobre la santidad. Así, Entonces, un tema bien complicado hoy en día, ¿no? exactamente. Cuando tú sabes que alguno de los de la alabanza, los que están en el altar, no están en santidad o cometen algún pecado, póngale como quiera, adulterio, fornicación, cualquier otro. Tú como ministro de alabanza, o sea, no solamente que el pastor te haya dicho eso, Dios te eligió y te puso ahí. El pastor, pues obviamente lo debemos de respetar, pero Así fue es. Dios, porque fue voluntad de Él, por gracia estás ahí. Entonces, cuando tú sabes, es tu mejor amigo, es tu confi, Lo quien que tú sea. quieras, ¿qué haces en esos casos? Que él te dijo, ¿sabes qué? Estoy pecando en esto, y tú no, pues, tú lo sabes, tú nomás. ¿Qué haces en esos casos? En este caso, lo más recomendable, Perla, es que tiene que haber una restauración en la vida de la persona. Tiene que haber una restauración. Cuando tú eres líder de alabanza, supongamos que esta persona tiene problemas con pornografía. Entonces tú estás ministrando en el altar. Si tú estás lleno de Dios, ¿qué vas a transmitir a las personas? Vas a transmitir de Dios. Pero si es lo que te mencionaba de la práctica del pecado. Si tú eres una persona que tiene actualmente está esclavizado a algo tan duro y tan que hoy en día pues es lo que más ataca a la juventud, la pornografía. ¿Por qué? Cuando yo era pequeño, yo tenía que ir a un lugar y batallaba para poder encontrar un lugar así. Ahora tú lo tienes en la mano, o sea, tú tienes todo con un clic que haces en tu dedo, un touch, ya estás ahí. Entonces, ¿qué transmites tú a las personas si tú eres una persona que esté esclavizada en el pecado? Entonces, lo más importante que tiene que ver en la vida de una persona es una restauración por parte del Espíritu Santo. ¿En qué? Yo como líder, ¿sabes qué? Te voy a concientizar igual. Estás pasando por esto. Lo más recomendable es que haya una sanidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo también te puede avergonzar. Algo que tú tienes que saber es que si tú estás ahí, ¿qué va a pasar si en alguna ocasión aparece alguna persona que esté endemoniada o pase algo así? El enemigo te puede avergonzar, y eso lo hemos visto. Yo lo he visto personalmente, como el enemigo te avergüenza cuando hay pecados ocultos en tu vida, y la Biblia lo dice: no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces lo primordial, lo más importante es poner tu vida a cuentas con Dios, que haya un proceso de restauración, concientizarte. Sabes que por esta razón no puedes estar en este momento, pero yo voy a estar contigo en todo momento. Y yo lo digo porque eso fue algo que pasó conmigo. Darle la mano. Jamás lo vas a soltar, jamás. Así es. Pasó un problema muy fuerte con una persona ahí, y yo le dije: yo no te voy a soltar, yo voy a estar contigo. Pasó esto, y esto era algo muy, muy fuerte. Yo voy a estar contigo en todo momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Echarle la mano en todo momento a esa persona. ¿Sabes qué? Métete con Dios, no dejes de orar. Yo estoy para ti. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Tener una constante comunicación con Él. Tienes que darle un seguimiento a la persona, claro, para poder que se levante. Tienes que estar ahí con Él en todo momento. Hacerle ver, bueno, tú fallaste, pero también muchas veces entra en ese momento. Tienes que estar consciente tú que va a haber un proceso donde el enemigo lo va a intentar atacar, donde a veces tú ya no eres digno de estar ahí, tú ya no mereces estar ahí. Entonces ahí tú tienes que contrarrestar todo con oración. Señor, fortalece a esta persona. Tienes que estar constantemente orando por esta persona para que no vaya a caer en los momentos de debilidad. Me gusta el punto que tocaste hablando de todos los pecados, y está muy bien lo que dices. Ese de pornografía. Muchos entendemos que, bueno, la pornografía en realidad es como una droga que te va consumiendo. Así es. Entonces, está muy bien de tu parte lo que haces, de que le das la mano a la persona, pero también es buscar otras medidas de salida, otras medidas de,
por ejemplo, ir con algún profesional que te pueda apoyar. Si fuera cristiano, un profesional cristiano sería una bomba, ¿no? Pero también hay que ver eso. Muchas veces nosotros, es que tengo este problema, pero solamente pues con Dios. Claro que sí, pero siempre digo, Dios también te dio a los médicos, Dios también te dio a los psicólogos, entonces Dios no está alejado de la ciencia. Y como dices tú, o sea, le das la mano con Dios, pero también, ¿sabes qué? Mira, encontré, pongámosle, un médico que te puede ayudar a eso, un psicólogo cristiano que te puede ayudar a levantarte. Eso también está muy importante y sería grandioso para esa persona. Y en el caso, así saliéndome un poquito de lo de la pornografía y eso, mencionaste otro punto en el que dijiste que el corazón. Okay. El corazón. Entonces, esto va a ser más personal para ti, ¿no? Okay. Como líder de alabanza tú, ¿alguna vez tu corazón se ha llenado de ego? ¿Se ha llenado de, yo estoy aquí por mis talentos y Dios ahí a un lado? ¿Alguna vez has tenido esa poca humildad en tu vida? No, te voy a decir, nunca me he sentido más que nadie, nunca ha pasado eso por mi cabeza y yo creo que es lo peor que puede pasar, pero te voy a decir yo de qué sí se ha llenado mi corazón en muchas cosas. Mi corazón se ha llenado de resentimiento muchas veces. Yo, y esto lo aconsejo como líder, constantemente ve con tu pastor a que te ministre, a que ores, a que te desahogues con él, a que te imponga manos, a que ore por ti. Constantemente tienes que estar en tu casa, cierra tu puerta y llorarle a Dios con todo tu corazón, porque de ego y eso nunca me he sentido más que nadie por ser la palabra de Dios dice que siervos inútiles venimos a servir completamente, y aquí es lamentable para mí que haya siervos, profetas o lo que sea, que de repente se sientan los super ungidos o intocables. Entonces, o sea, todo es dado por Dios. El día de mañana, si Dios no quiere, yo no voy a estar aquí. Si a Dios, ¿sabes? Si a Dios le place, o incluso por X cosa, mi pastor dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me ordenó que no estés tú y yo no voy a estar. Entonces, ¿qué pasa cuando llenas tu corazón de ese ego? Para mí un ejemplo es Saúl. La palabra de Dios dice que Dios dejó a Saúl porque su corazón estaba así. Entonces, te mencionaba que no en ese aspecto, pero de resentimiento sí, y de tristeza, porque cuando tú eres líder de lo que sea, yo quiero lo mejor para ti, yo soy tu líder, yo quiero lo mejor para ti, Perla, yo quiero que te levantes, quiero que tengas un encuentro con el Espíritu Santo, quiero que experimentes por ti mismo lo que es tener una comunión con Dios, quiero que Dios te muestre qué dones tienes tú, que el Espíritu Santo te use, que le des palabra a la gente, que seas un medio para levantar a más personas así como yo lo soy. Quiero que seas una persona que haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas y que expandas el evangelio de la reconciliación de Dios con el hombre. O sea, yo quiero lo mejor para ti como tu líder, para eso estoy ahí. Quiero conectar mi corazón con el tuyo y ayudarte en todo, que mis cicatrices te ayuden a ti a levantarte, porque aquel que es líder normalmente está lleno de cicatrices por un pasado, por experiencias de la vida, por muchas cosas. Entonces yo quiero que lo que yo he vivido, yo creo que a ti te ayude para que tú te levantes. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, quiero ponerlo en este contexto, al desnudarme contigo en todo mi pasado, en todo lo que yo viví, en todo lo malo que yo hice, en todo, yo te lo transmito a ti para que tú o no pases por eso, o si estás pasando por eso mismo, sepas qué hice yo para levantarme y estar aquí, o que algo te sirva todo lo que yo he vivido. O simplemente estoy diciendo, mira, yo he pasado por todo eso también, yo también he tenido momentos difíciles, pero se puede, ¿verdad? Se puede. La vida te golpea, pero tú con Dios lo vas a lograr todo. Dice Pablo, a mí ese texto me encanta, Romanos, creo que es Romanos 8:38, 35, por ahí creo. Dice, ¿quién me va a poder separar del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. O sea, cuando tú entiendes que nada de lo creado te puede separar de Dios, del amor de Jesús, tú dices, puro para adelante. Entonces, yo te quiero transmitir eso, que tú entiendas que nada te va a separar del amor de Dios, que absolutamente nada de lo que pase en tu mundo, de lo que pasa alrededor de ti,
te va a separar de Dios. Entonces, al yo desnudarme de esa manera contigo, mostrarte todas mis cicatrices, todo lo que me ha dañado, pueden pasar varias cosas. Entonces, puede pasar que todo eso te sirva para que tú te levantes, o la otra es que tú pienses que a lo mejor en tu inmadurez espiritual yo te estoy exigiendo algo que tú no puedes y termine lastimándote yo a ti. Entonces, cuando una persona de tu equipo tiene resentimiento para con el líder, tú tienes que estar consciente de que esa persona va a hablar de ti, se va a expresar mal de ti, va a tener un corazón dañado por ti, por algo que tú hiciste, que lo hiciste con la mejor intención del mundo. Entonces, cuando a alguien no le parece también algo de tu forma de actuar, de tu forma de ser, porque muchas exigencias conmigo me decías, ¿qué tienen que hacer para estar ahí? Bueno, yo te decía, el pastor a mí me exige que seamos de oración, el pastor a mí me exige que también hay que cuidar el tema de la vestimenta. Puntualidad también, imagino. Sí, puntualidad. Pero, ¿sabes? Otro tema bien importante es el tema de la vestimenta que se tiene que cuidar. En la cuestión de las mujeres vestirse con pudor, dice la Biblia, tiene que... ¿Por qué? Porque si esa persona no entiende en su madurez espiritual, no entiende que el estar al frente de ti hay personas que están batallando con muchas cosas. Si tú te vistes de una manera inmoral, tú lo puedes hacer tropezar, y tú al hacerlo tropezar es tu culpa. Entonces, ahí también entra otro tema, que también hay personas que te pueden agarrar contra ti resentimiento porque piensan que vienen de parte de ti. Pero al no estar en la misma visión, equilibrado, en el mismo, se puede decir, nivel espiritual, y sentir misma madurez sobre todo, porque uno entiende ciertas cosas por muchas experiencias que le han sucedido. Entonces, tú tratas de aconsejar lo que tú piensas, porque tú estás orando, porque tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces tú le dices, mira, lo mejor para ti es esto, y esa persona a lo mejor lo va a rechazar o no lo va a entender. Entonces, cuando tú tienes discípulos tuyos lastimados, tú tienes que estar dispuesto a que va a pasar muchas cosas, muchos pleitos, va a pasar de todo. Entonces, al principio me pasó que muchas veces mi corazón se resintió por el hecho de decía, bueno, yo quiero ayudar a estas personas y lo único que hacen es estarme juzgando, ese es el otro tema. Cuando tú eres líder, tienes que estar dispuesto a que si hay gente que te conocen, te van a juzgar por lo que un día fuiste. Siempre eres juzgado. Siempre va a ser juzgado. Y nunca va a ser suficiente lo que hagas. Nunca va a ser. Tú puedes estar todo el día, las 7 días de la semana en la iglesia ahí, y si hay personas que te van a juzgar, siempre te van a juzgar. Es que la gente siempre va a hablar. Si haces las cosas bien, es raro el que hable, pero si haces las cosas mal, ahí sí todo el mundo te conoce lo que no hiciste, Sí, ¿no? claro, Siempre. Y referente al tema ese de la vestimenta, ¿no? Ya sabes, hay mucho así como hay controversia, ¿no? Sí. ¿Has dejado a alguien no subirse por cómo anda vestido? Sí. A ver, di nombres, por favor. No puedo decir nombres, pero sí me ha pasado. Porque pero ya... ¿vestido cómo? O sea, yo, no pueden ver, pero traigo así, no sé, un pantalón, un aguadito y así. ¿Así, no? ¿O tienen que usar falda o qué tipo de vestimenta? No te exijo yo, por ejemplo, si eres hombre, que lleves corbata o lleves una camisa, nada más vístete bien formal. ¿Por qué? Porque es tu presentación. Entonces, ¿Cómo vamos a una fiesta? Mira, así como tú estás, yo te permitiría subirte de la altar. Bueno, me van a ver en Fuente del Poder más seguida. Así como tú estás actualmente, sí. Ok. ¿Por qué? Porque estás cuidando todo tu cuerpo y no se va a lastimar nadie. O sea, en esta cuestión yo pienso que estás cuidando tu manera de vestir. Claro. Ok, ya sea porque a ti te gusta o por, no sé, por santidad o lo que sea. Pero, digo, yo no exijo nada de vestimenta. A veces, players, vámonos todos de blanco ahora. Sale, pues sí, nos vamos todos de blanco. Vámonos todos de rojo, vámonos todos de azul. Bueno, todos con camisas. Ok, las mujeres, llévense un vestido que esté bonito, pero ya saben, que llegue a cierta altura de la rodilla. Entonces, exacto. Entonces, sí me pasó un tema que fue un dolor de cabeza para mí por muchos meses, y esto lo voy a platicar. En el caso de una muchacha que venía llegando, lo peor del caso es que venía llegando de otra iglesia. Creo que ya sé quién es, a ver, cuéntame más.
No, venía llegando a otra iglesia y ella me mencionaba todo el tiempo que en su iglesia eran muy liberales, que en su iglesia se podían vestir como se les pegara la gana, que en su iglesia para ellos era muy normal que una mujer fuera, no sé, casi desnuda, no, así pues, ¿no? Entonces, pues esta muchacha quería traer esas costumbres para acá y al principio, cada vez que yo al principio lo que quería hacer era lo que Dios trató conmigo. ¿De qué manera Dios trata conmigo? Te mencionaba que llegué a esta iglesia con un corazón dañado. Entonces, mi corazón era rebelde, yo era un Jonás, o sea, yo pegaba de gritos por lo que sea que me dijera. O sea, yo me peleaba con mi líder, me peleaba con mi pastor. Entonces, ¿por qué? Porque tu visión no conecta con ellos, ¿no? Entonces tú crees que lo que tú estás haciendo está bien. ¿Y qué pasó conmigo? A mí se me permitió hasta cierto punto participar, a pesar de que sabían ciertas cosas de mí, porque eso también te quería mencionar. Aquí tiene que ser uno muy sabio. Tú puedes darle participación a las personas, aunque tú sepas que están mal, esperando que el Espíritu Santo obre en su vida, porque al final tú no eres el Espíritu Santo para que ellos cambien. Pero ese es un gran error también. Pero pasó conmigo, pues si me explico, okay, pasó conmigo que a lo mejor claro, un día tienes un estrellón de pared con Dios y dices tú, no, yo no puedo vivir así. O sea, un día te encuentras diciendo, ¿qué estoy haciendo? Soy templo del Espíritu Santo, soy un rey sacerdote y me estoy comportando como un pagano, como un mundano, me estoy comportando como, no sé, un cochinero, no sé cómo explicarlo. Sí, la peor basura del mundo. Sí, me estoy comportando como alguien que no es un hijo de Dios, pero eso es dado por Dios mismo, ¿no? Entonces, yo quise hacer esto mismo con esta persona, esperando que tuviera un encuentro con Dios, a pesar de que yo miraba eso. Y no, era cada culto, ábrame para acá, 5 hermanos alrededor de mí. ¿Por qué está esta persona ahí? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué? Y ya platiqué con el pastor, dice yo, ese tema ya se platicó con mi pastor, ya. Y después de cada culto, junta con el pastor, junto con la pastora y junta con ella, con esta persona. Era un ciclo que me hizo llorar muchas veces porque esta persona se sentía muy atacada por nosotros. Esta persona se sentía tan aferrado a que esa persona estuviera ahí. ¿Por qué? O sea, si tú sabes que las cosas no están bien, si el Espíritu Santo te está diciendo que no está bien, si el pastor te está diciendo y hasta casi toda la congregación te está diciendo que algo no está bien, ¿por qué querías a fuerzas ahí como de que esa persona estuviera ahí? Cuando estaba Jesús en la última cena, todos le empezaron a preguntar, ¿seré yo Jesús el que te va a traicionar? Entonces él dijo, el que mete la mano conmigo en mi plato es el que me va a traicionar. Yo me imagino a Judas así metiendo la mano y él entendió metiendo la mano en el plato de Jesús. Entonces Jesús le estaba diciendo, mira Judas, yo sé lo que tú vas a hacer, pero tremendo, ¿no? Yo sé lo que tú vas a hacer, pero aún estás a tiempo de que si lo haces tú vuelvas a mí. Yo sé lo que yo sé que tú vas a fallar. No lo hizo. Pedro, Jesús llegó con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y se lo preguntó 3 veces. Jesús sabía a todos los que iban a seguir fallando. Nunca ves tú que los dejó. Nunca le dijo a Pedro, hey, tú me vas a negar, tú no puedes ir a echar fuera demonios, tú no puedes ir a predicar, hey, tú no puedes hacer esto. Jesús sabía que ellos iban a fallar. Claro, pero tú no eres Jesús. Pero Jesús es un líder. Era su líder, pues, pero claro. Hay que entender un poquito. Entonces, no te estoy juzgando ni nada, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces nosotros, claro que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, pero hay que entender que no somos Jesús. Entonces a nosotros no nos corresponde, pongámosle así, sanar el corazón de otra persona, es Jesús, ¿no? Entonces claro, yo me imagino también tu frustración de que quieres ayudar a esa persona, pero si esa persona estás viendo que cada domingo no hay un cambio, entonces es como que, hey, alerta, o sea, algo está pasando ahí, tú le estás claro, diciendo, estás tratando de ayudar, que estás muy bien, como cristianos debemos de dar la mano antes de dar la espalda o de tirar la piedra. Pero si tú te estás dando cuenta que esa persona no hay un cambio de actitud, como que no está entendiendo, ¿por qué seguir?
A veces es Porque importante. tu corazón, Es mira, de pollito. sí, claro, tú sobre Sí, todo tienes claro. es que no puedes ser duro con ellos, tienes que No, amarlos, claro. tienes que apapacharlos. Mira, imagínate con un corazón duro, si tú tuvieras un corazón así, Quisiera que ser. llega contigo una persona y te dice, ¿sabes qué? Anoche fui y me tomé un montón de cervezas, de ahí me fui con un muchacho que me dijo que me fuera, o con una muchacha, después me fui a fumar marihuana y después de esto, ¿qué vas a hacer? Si tú tienes un corazón dañado y podrido, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a juzgar, lo vas a criticar, lo vas a dañar, o sea, y me ha tocado, pero me ha tocado que sé de lugares donde tú llegas con tu pastor o con alguna persona y te dicen, vete de aquí, inmundo, lo que sea, te corren de la iglesia, tú ya no puedes entrar a esta iglesia. Como si Pero, fueras. o sea, ¿pero por qué? Entonces, mi corazón, tú estás, yo los quiero a todos, yo quiero que todos estén ahí, tú quieres verlos a todos florecer, tú quieres a todos inyectarles, a veces yo lo digo así, yo quiero que todos tengan eso, o sea, como agarrar una inyección de Cristo, de Dios, y quiero inyectarte esta pasión por Dios, quiero inyectarte el querer vivir como Dios dice que vivas, quiero inyectarte en ti que vivas la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué me aferraba a esta persona? Porque yo estaba aferrada a que como pasó conmigo, podía pasar con esta persona, que va a tener un encuentro con el Espíritu Santo, y sabes, poco a poco, de repente llegaba y me decía, oye, ahora entiendo esto. Oye, ahora entiendo lo otro. Y sabes qué, cada vez que yo miraba que esa persona tocaba el micrófono, pasaba algo, pero pasaba algo. Entonces poco a poco fue entendiendo. Después me dice, hasta que hace poco supe que salieron unas palabras de su boca que dije yo, me alegré, porque dije, bueno, está entendiendo, ¿no? Está entendiendo y sigue entendiendo y sigue entendiendo. Y así somos, somos. Entonces, el mayor ejemplo que yo te menciono para mí es Jesús. Él sabe quién está a su alrededor, quién le va a fallar, quién todo, y no lo suelta. Ahora, es lo que te mencionaba. Con algunas personas tal vez sí puede ser estricta, de decir, ¿sabes qué? Te voy a sentar, te voy a quitar porque no entiendes. Y con otras personas, tú les sigues dando la oportunidad. Entonces, todo radica en el punto de lo que yo te mencionaba. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te guíe para saber qué hacer con ciertas personas. Esto sí, yo me peleaba con medio mundo por esta persona, pero nadie sabía lo que Dios me estaba mandando a hacer con esta persona. ¿Sí me explico? Y a veces no necesitas dar No, explicaciones porque la gente no va a entender. No va a entenderlo. No Y no lo voy a hacer recapacitar, no lo voy a hacer entender. Y es lo que te digo, tú tienes que estar dispuesto a pelear por tu gente. Si tú eres líder, defiende algo que yo aprendí con mi pastor, defiende a tu gente, me decía, pelea por ellos, no permites que nadie llegue, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estás diciendo esto? Oiga, ¿por qué llegó y le dijo a mi vocalista, a mi baterista, a mi pianista, por qué pasó esto? Por su culpa ya no se quiere parar en el altar y no quiere tocar. O sea, tú pelearte por la gente, por ellos, porque son tu gente. Eso me gusta, esa parte que dices que te involucras con ellos y como líder, ¿sabes quiénes son ellos? Claro. Entonces, tienes que saber quiénes son. Exactamente, y hay muchos líderes que no saben que tienen ahí en el altar, que, sí, ven, toca domingo, sí, vámonos. Ni siquiera tienen una conversación, ni siquiera los escuchan. En tu caso tenías resentimiento, entonces, muchos desconocemos, bueno, yo no soy líder. Bueno, te mencionaba eso, quiero finalizar con ese tema del resentimiento porque me pasó eso, que las personas que yo les di todo de mí, que les das todo de tu atención, que las invitas a tu casa, le das todo, pues que te enteres que se están burlando de ti, que se están riendo de ti, que te dan la espalda, que te enteres también que a pesar de que estás día y noche en iglesia, porque aparte yo soy encargado de ciertas cosas en la iglesia. Y orando o sea, te estás esforzando y que todo el mundo te esté criticando y que para la gente no sea suficiente. Cuando empecé con lo de los jóvenes, pues la iglesia estaba un poco golpeada por ese lado porque tenía años que no se levantaba un líder de jóvenes. Yo le decía a mi pastor, necesitamos un líder, pastor, necesitamos un líder. Se lo decía, pero yo no quería estar yo porque en ese momento estaba muy responsabilizado con la alabanza. Claro. Entonces, cuando Dios me llamó a esto,
de repente incluso escuchaba que se burlaba gente de que, ay, son 10 jóvenes la primera vez, ay, son 15, ay, siempre son los mismos, ¿para qué van? Y ellos no saben todo lo que yo estaba viendo que estaba pasando en la vida de los jóvenes. Aunque haya 3 personas, Dios está No, ahí. no Con 2 importa. personas. Entonces dices tú, bueno, te levantas, quieres hacer algo para los jóvenes y aún así hay gente que te critica. Entonces eso va a pasar siempre, ¿verdad? Siempre. Sí, y mi corazón estaba así. Sí, Jesús, siendo el hombre más bueno, el más santo, el perfecto, lo criticaron, haciendo cosas Algo que me da mucha risa, incluso hasta lo tomaban de endemoniado. Le decían, este demonio tiene, le decían. Y yo siempre le he dicho, ¿qué persona en el mundo te puede mostrar tú que realmente quería algo bueno para ti? Se llama Jesús. Así es. Nadie puede dudar que realmente Él quería algo bueno para ti y para los demás. Y aún así lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, se le encajaron las espinas en su frente, lo golpearon con látigos, lo pusieron en el cepo, le dañaron las costillas, le clavó una lanza y lo crucificaron y lo mataron. ¿Y qué nos espera a nosotros? Sí, aquí ese es el otro tema, como tú, por eso te mencionaba que tienes que estar constantemente en comunión con Dios y orando. Porque si tú eres un líder que está poniendo su cara en el Facebook todo el tiempo, entonces nunca va a llegar la revelación de parte de Dios a tu vida. Entonces, si tú abres la Biblia, que es a donde tienes que constantemente, en una ocasión estás tú triste y dices, tu Señor, es que todos me están atacando, es que todos me están golpeando, toda la gente habla de mí, es que me pasó esto, me pasó lo otro, me traicionaron. De repente abres la Biblia, y te das cuenta que la palabra de Dios dice que en una ocasión llega una mujer y le dice a Jesús, Señor, yo quiero que mis hijos, uno esté contigo a la izquierda y el otro a la derecha. Y él le dice, hey, eso no es dado por mí, eso es dado por mi Padre. Pero lo que sí te digo es que de la misma copa que yo tomé, tú vas a tomar. Tú comprendes que lo que te está diciendo Dios es que así como me trataron a mí, a ti también te van a tratar. ¿Sí me explico? Dice, entonces cuando tú entiendes que al querer ser como Jesús te van a tratar como Jesús, al ser un líder como Jesús, bueno, tú dices, Señor, tengo que soportar todo esto. ¿Por qué? Porque eres una persona, que te lo mencionaba hace tiempo, tienes que cuidar lo que tú escuchas. Te voy a contar una historia. A ver, cuéntame. Te voy a contar esta historia. Hace tiempo estaba yo en un hospital de niños. Y de repente lo primero, se lleva una actividad. Lo primero que se hace es que se le da comida a la gente. Después de darle comida a la gente y tener su atención, citarlas en un punto estratégico, porque en este hospital es para puros niños, entonces los papás se quedan a dormir sin el pediátrico. En este nada más que lo quise decir un poco más fácil de entender. Okay, muy entonces, en este hospital los papás se quedan a dormir afuera por días. Entonces, los citas a un lugar, les das de comer a todos, les das algo de cenar y al final oras por ellos. En eso yo estaba ahí tocando la guitarra, estaba cantando. Cuando me quito la guitarra, a lo lejos miro a un muchacho que está en camisa de resaque, que era blanca esa camisa de resaque, ya estaba toda negra de lo sucia que estaba. Lo miro con un short todo roto, unos tenis todos rotos y una mochila, y él todo sucio. Lo miro de lejos estaba. Entonces lo miro y yo voy por él. Me quito la guitarra y voy camino hasta donde está él. Y le digo, hola, buenas noches. Y ahí me saluda, hola. Y le digo, ¿quieres comer? Sí, me dice. Entonces lo paso al lugar donde estaban todos para cenar, le doy un plato de comida y él se sienta en la banqueta. Se sienta en el piso y empieza a comer. Entonces veo que se termina el plato de comida y le pregunto, ¿quieres más? Sí, me dice. Entonces digo, bueno, a la otra que vaya con él, en vez de nada más dárselo, me voy a sentar con él y voy a platicar. Muy importante lo que hacía Jesús. Entonces le di el plato de comida y me senté a platicar con él. En eso empezamos a tocar ciertos temas, empezamos a platicar. En eso él me dice esto, me dice, ¿sabes? Me dice, yo antes era como tú. Me dijo, yo antes era como tú, y veo que sus ojos se ponen con lágrimas. Y de repente me dice, ¿tienes Facebook?
Sí, le dije, métete a tal Facebook y búscame. Ya. Agarró mi teléfono, lo empiezo a buscar y me dice, este soy yo. Y me enseña fotos de él. Estoy viendo fotos de él donde está en una iglesia, con familia de él, está con sus papás, ellos son mis papás. Mira, y me enseña fotos donde él está cantando en la iglesia, me enseña fotos y me dice, yo era como tú, me dice. Yo era líder de alabanza donde yo estaba, me dijo. Y te iba a decir que sí. Y dije yo también soy líder de alabanza, y dije, voy a terminar así, Señor, ¿qué pasa? Entonces me dice, y me dice, yo era líder de alabanza, me dice, pero en una ocasión entendí, después me empezó a expresar en muchos problemas que estaba viviendo en su iglesia, y entendí que su corazón se llenó tanto de resentimiento que posteriormente, cuando tú tomas un liderazgo, tú tienes que entender que tú tienes que andar como los caballos, así para enfrente, mirando todo el tiempo, y que tu mirada, lo que tú estás viendo enfrente, siempre sea Dios, siempre sea Jesús, siempre. Que tus oídos nunca escuchen lo que las personas dicen, jamás. Eso cuidas mucho. Jamás, tienes que cuidar siempre, porque si no tu corazón se llena de resentimiento. Claro. Me refiero a comentarios negativos o cosas de ti, sí, ¿no? Tomar lo bueno de las personas que sí. aportan cosas buenas, porque y tampoco escuchar cuando digo, ay, qué hermoso cantas o qué bien tocas o todo eso, porque pasa lo otro. Pues. Claro, el ego. Sí, el ego. Oye, qué machín lo que estás haciendo. Pues qué bonito, gloria a Dios. Todo el tiempo, gloria a Dios siempre, ¿no? Porque todo es dado por Dios. Al final de cuentas, las ganas que yo tengo de servir a Dios es porque a Él le plació darme esas ganas de servir a Dios. Todo, la Biblia te dice para que nadie se jacte de que es por Él, por obras. Todo viene por parte de Dios. Todo lo que es en nuestra vida. Entonces, esta persona me dice que en un momento, como para quitarse del líder de alabanza, fue amenazado por una familia. Lo querían quitar del líder de alabanza porque querían, como que esa familia querían que alguien de sus hijos o alguien ahí por la familia querían que se quedara en lugar de él. Entonces lo amenazaron. Y él, por miedo, porque era joven, en ese momento se miraba joven, me dijo él que le dio tanto miedo porque amenazaron a él y a su familia. Lo amenazaron y él se fue de la iglesia. Y me comentaba él que estaba en ese lugar, me comentó, era de un lugar fuera, que él andaba ahí así por miedo a que lo encontrara, y por eso él estaba así de esa manera. Exactamente. No, si ver podcast, ya lo descubrimos aquí, por miedo a que le hicieran algo a su familia, él prefirió estar así, por miedo. Entonces, es lo que te mencionaba, cuando tú no te conectas con Dios, cuando tú abres tus oídos a escuchar algo que viene de parte de Dios, tú tienes que estar bien conectado con Dios, ¿verdad? Porque para vergüenza mía, por ejemplo, ya que te conté esta historia, te conté la otra. Hace mucho tiempo me pasó una situación con un grupo de chicos. A ver, ¿quiénes son para seguir? Entonces, desde estos muchachos pasó una situación, en eso de que pasó esta situación, yo recibo una llamada, no quiero ser muy explícito de esto porque se va a saber. Entonces, yo recibo una llamada y esa llamada me causa muchas emociones a mí, al punto de querer llorar, al punto de decir, ¿qué está pasando? Entonces, yo en lugar de arrodillarme y orar y poner en mano de Dios en esa situación, yo dejé que mis sentimientos me dominaran. Y yo sabía que lo que tenía que hacer era orar, quitar lo que estaba sintiendo, dejarlo en Dios, descansar en la presencia de Dios, orar y pedirle dirección al Espíritu Santo. Yo sabía que eso tenía que hacer, pero yo preferí que me dominan los sentimientos totalmente. Entonces, yo, acto siguiente, lo que hice fue tomar la peor decisión, que regresé una llamada y hablé todo, muchas cosas que no debía hablar. Y entonces esa persona salió explotada, llorando, y le marcó a mi pastor. Entonces mi pastor, de repente, 3, 4, 5 de la mañana, me marca a mí y me dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? Le empiezo a explicar todo y me dice, cuando yo llegué, me dijo, de donde yo venía, yo acababa de orar, me dijo, yo venía de una campaña, me dijo mi pastor. Cuando llegué a mi casa, yo llegué súper cansado, me dijo. Yo llegué súper cansado y yo quería dormirme. Y el Espíritu Santo me dijo, quédate despierto porque vas a recibir una llamada.
Entonces, yo me quedé despierto, me dice mi pastor, y aquí está la llamada, y te voy a dar este consejo. En ese momento mi pastor me dio el mejor consejo del mundo. ¿Y por qué digo que es el mejor consejo del mundo? Porque ese consejo arregló todo, pero todo arregló. Todo lo que pasó con estas personas. Pues un consejo referente a la situación. Arreglándolo, por favor. Entonces ahí yo en ese momento entendí que si no estaba conectado yo con el Espíritu Santo, porque lo que mi pastor me dijo, el Espíritu Santo me dijo quédate despierto. Yo ahí comprendí. En ese momento me cayó el 20. Si tú vas a ser líder, conéctate con Dios. Si no, todo se te va a salir de las manos siempre como de esta situación. Si tú eres un líder, un pastor que no está conectado con Dios, que no eres constante en oración, que el mejor ejemplo de oración fue Daniel, fue David, que decía mañana, tarde y noche te buscaré, y la manera en que Daniel oraba. Si tú eres una persona que no está en constante comunión con Dios, se te va a acabar todo. Todo te va a pasar de todo y el enemigo te va a hacer pedazos. De eso se trata, de un corazón contrito y humillado a los Así pies es. del Señor. Bueno, hay muchos temas de qué hablar y ya por último, a ver, tú como líder de alabanza, ¿qué consejo le darías a cualquier chico que quiere estar en el altar o los que están en el altar o ahí, no sé, si se te viene a la mente el cómo elegir las canciones, algún consejo que tú quieras dar para finalizar nuestro podcast? Pues lo que mencionaba en un principio, si quieren ser tomados en cuenta por Dios, hagan cosas en lo oculto, sin estarte vanagloriando, que sean, tú provoca que Dios te voltee a ver, ¿sabes? Tú provoca que Dios diga, allá está un muchacho, allá está una muchacha, que está haciendo cosas que nadie más hace por agradarme a mí. Que anda limpiando, que a lo mejor se sube a los camiones a predicarle a los demás sin que nadie sepa, que hace cosas que nadie más hace, ¿sabes? Que se guarda. Exacto. Que seas de impacto para los demás. Aquí está un muchacho que puede ser algo que es diferente a los demás, ¿sabes? Eso, quieres llamar la atención de Dios, haz cosas que nadie más hace. Para bien, ¿no? Las cosas de Dios. Claro. Bien, pues muchísimas gracias, Abraham. La verdad estuvo muy interesante el podcast. Ojalá estuviera más extenso, pero pues nos correrían de aquí, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Le agradecemos y esperamos que vuelvan a venir a este canal a escuchar nuestros podcasts. Dios les bendiga y cuídense mucho. Amén. Bendiciones.